están todos de este lado? Bienvenidos a YouTube, al canal de Eustaquio Aquino. Y vamos a tener una entrevista con Xenia en unos cuantos minutitos, pero primero déjenme presentarles a Xenia. Xenia es una autora, alumna de Dolores Cannon en un método hipnoterapéutico con la función principal de recordar vidas pasadas, y llegó a un momento en el que se dio cuenta que tenían en común todos sus pacientes. Y ese momento en común estaba relacionado con que recordaban vidas también en otros planetas y su origen cósmico, lo cual orilló a Xenia, junto con otras circunstancias, a que escribiera un libro, el cual se llama Todos somos avatares. Bueno, pues en la entrevista que tenemos con ella platicamos acerca de este contexto y de esta propuesta, sobre todo en cuanto a cómo podríamos llegar a ser resultado de un sueño de otros mundos. Y me pareció interesantísimo, tanto que logramos contactar a la autora, platicar con ella y, en fin, nos pareció muy interesante el poderles compartir esto, así que ya en unos cuantos segunditos podrán ver la entrevista, no sin antes decirles que recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram como eustaquio.aquinocetina, y también suscríbanse al canal. Denle suscribirse para que no se pierdan ni una sola entrevista ni contenido que haremos de este lado con una mayor profundidad en cuanto a temas de autoconocimiento, apertura mental, espiritualidad. Muchas gracias y nos vemos en la entrevista. Súper. Xenia, muchas gracias por tomarte el tiempo para esta entrevista que te vamos a hacer. Ya nos conocimos en persona el sábado, hicimos una regresión, conectamos con nuestro origen cósmico. En fin, yo sé que tienes ya años haciendo esto, pero antes de pasar a lo que haces, en el libro marcas muy bien esta tendencia de que desde niña tienes este contacto, sensibilidad, y me gustaría que partiéramos desde esa parte. Yo estoy seguro que muchas personas se van a sentir identificadas con tus vivencias. Entonces me gustaría que nos compartieras justamente qué ha sucedido con Xenia cuando era niña y decía, bueno, estos seres son de otros planetas, pero para mí es normal, ¿no? Como lo dices en el libro. Sí, así es. Pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Ya sabes que con gusto comparto a todos que quieren escuchar de estas cosas que no muchos hablan, ¿verdad? A Correcto. mí también me costó muchos años en abrirme y compartir de estos temas porque también me daba un poquito pena, y luego hubo momentos en mi adolescencia donde sí lo mencioné y pues comenzaron a burlarse mis amigos, ya me estaban cabuleando siempre con las naves y los aliens, ¿no? Entonces, mi historia realmente comenzó a los 7 años. Mis papás, ambos son de diferentes países, entonces los primeros 7 años de mi vida viajábamos de un país a otro porque todavía estaban viendo dónde se quieren establecer. Entonces me tocó cambiar mucho de países, de lenguas, de escuelas, y pues fue todo un poco confuso y no había mucho apego, ¿no? O sea, no me podía yo apegar a ningún lado porque no sabía cuándo me iba a mover. Entonces, cuando llegamos a Alemania, recuerdo muy bien que tuve una amiguita vecina alemana, que era mi única amiga y siempre me la pasaba con ella, y comenzamos a jugar y siempre jugábamos a las naves, ¿no? Mm, ujú. Y me acuerdo que, o sea, nos armamos cartones y cada quien tenía su nave y según nosotros volábamos por el universo. Y eso fue, en una de estas ocasiones fue que de repente escuché una voz, ¿no? Y fue la primera vez que escuché una voz que no fuera mi propio pensamiento, y fue también en un momento clave, ¿no? Eso lo cuento también un poquito en mi libro. Correcto. Eh, Fue como un contacto con algo metafísico, algo paranormal, realmente el primer contacto, porque esta amiga tenía un libro de sus papás y me lo enseñó, y era un libro sobre los misterios del planeta, y ahí decía que muchísima gente al año desaparecía de la faz de la Tierra.
Y entonces yo me pregunté, pero qué raro, ¿a dónde se irán estas personas, no? Y en este momento escuché la voz, ¿no? Entonces este fue el primer contacto y al principio, como yo era niña, tenía 7 años, yo no me fijé de que era algo raro, ¿no? O Ya. ni me pregunté quién era esta voz, pero a partir de ahí me comenzó a acompañar y se sentía para mí como si fuera un amigo imaginario, ¿no? O sea, tenía ahí alguien que me hacía chistes, que me hacía Ajá. comentarios Es de mi cierto. Sí. vida, ¿no? Entonces así pasaron muchos años que tenía esta voz, no identificaba quién es, ni me importaba realmente de niña. Y al mismo tiempo comencé a soñar. Y eso fue lo más peculiar, ¿no? Mm. Porque comencé a soñar que venían naves por mí, con mucho detalle. O sea, yo veía cómo recogían a otros niños de sus casas, porque en la nave de repente pasábamos por otras casas y llegaban Oh, los wow. niños. Y entonces había como una entrada a esta nave y había, me acuerdo que había como una aeromoza con un uniforme que nos escaneaba a la entrada y como en estos sueños todo era telepático, ¿no? Los seres realmente nadie hablaba con la voz y yo sabía pues que ellos nos registraban con este aparato para tener como la cuenta de los niños que iban recogiendo para el entrenamiento, ¿no? Y lo que Mm. sucedía en estos sueños es que nos llevaban a diferentes paisajes, a diferentes planetas, a veces a unos como escuelas de entrenamiento donde teníamos que pasar pruebas y hacer ejercicios, todos estos niños, ¿no? Y pues yo sabía o tenía este sentimiento que sí somos siempre los mismos, ¿no? Que nos venían recogiendo porque de repente reconocía a algunos niños y pues más adelante también conocí otras personas Ya. en la vida real que también habían ido Ok. a estas O sea, escuelas. los conociste en sueños y luego los conociste en la vida real. Algo parecido, porque una de estas niñas, por ejemplo, fue luego una amiga mía que conocí en Alemania más adelante y cuando platicamos nos dimos cuenta que sí tuvimos los mismos Oh, sueños, wow. ¿no? Esto es Y luego cuando publiqué esta historia en mis redes, en mi canal de YouTube, también en mi libro, me escribieron varias personas que se sintieron identificadas con el y me sueño, con la confirmaron, vivencia. sí, o sea, la misma escuela, los mismos Ajá, maestros, es cierto, sí, eh, lo narras el, en tu ti- libro, sí. sí, el tipo de entrenamiento que nos hacían. Y en esencia, todo fue entrenar la mente para no caer en ilusiones y no tener miedo y mantener el enfoque, o sea, concentrarse en una sola cosa para enfocar toda nuestra atención y nuestro poder en una sola cosa. ¿Eran de alguna manera clases de meditación? ¿Te acuerdas de algún ejercicio? Sí, no, no eran meditaciones, más bien eran acciones, ¿no? Ok, Eran como, ¿cómo se llaman esto? Como field trips, cuando la escuela se va a una excursión. ok, ok. Entonces nosotros teníamos como diferentes espacios y muchas veces estos espacios eran holográficos, ¿no? Era como una simulación que de repente aparecía. Entonces se lo pueden imaginar como que llegábamos a un lugar como industrial de muchas bodegas de noche y Mm. entonces había que tocar la puerta y abrían una pequeña ventanita y preguntaban pues quién quiere pasar y uno tenía, muchas veces teníamos que repetir 3 veces nuestro nombre para poder entrar. Entonces se entraba y adentro ya había todo otro paisaje, esta simulación, ¿no? Wow. Entonces, dependiente de la lección que nos estaban dando, había diferentes imágenes. Me acuerdo, por ejemplo, de uno muy curioso, que el holograma era como si fuera un gran centro comercial, ¿sí? Mm, ujú. Una tienda tipo Sanborns, algo así. Anda. Y entonces nos ponían todos los niños en una fila y nos decían, todo aquí es gratis, vayan y agarran todo lo que quieren,
¿no? Mm. Y entonces yo ya sabía, bueno, sabíamos que era una prueba, ¿no? Pero iban todos los niños, se echaban a correr y todos agarraban, ¿no? Y yo iba caminando con otro niño bien tranquila y veía cómo agarraban cosas de diseñador y no sé qué. Y lo más peculiar era que había un stand de lentes de sol. Y estos lentes eran algo extraño porque eran lentes que distorsionaban la realidad. Ok. Y la mayoría de los niños fue corriendo a las gafas, ¿no? Entonces, eso era como simbólicamente, ellos querían ver, nuestros maestros extraterrestres querían ver a qué nivel de conciencia estamos a través de estas pruebas, ¿no? En esta, por ejemplo. Mm. Entonces se dieron cuenta que todos los niños que fueron a las gafas son los que rechazan la realidad, los que tienden a caer en las distracciones, ilusiones que son más cómodas, ¿no? Ah, eso está muy bueno. Sí, 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 sí. Ajá, entonces eran como los que son fáciles de engañar por las apariencias, digamos, que Mm. todavía no saben mirar a través, ¿no? Entonces me acuerdo que yo iba con este niño y el niño agarró un mapa del mundo, ¿no? Y entonces yo seguía viendo y decía, ay, pues ¿qué agarro? ¿Qué agarro? Y que agarro unos guantes, así para el frío, ¿no? Y ya voy caminando con esos guantes y nos chiflan, es que había un sonido donde ya todos teníamos que regresar a la fila y pues mostrar que entregamos, ¿no? Que agarramos. Entonces en el momento que yo escucho la campana, como que me acordé y aviento las gafas así de, yo no agarré nada, ¿no? Como que me di cuenta que también me dejé llevar, Sí, pero claro, como por la que ilusión, ¿no? y como que en el subconsciente supe que no debía de agarrar nada y luego interpretando, pues los guantes era la flojera, ¿no? De no Ah, ok. quererse lastimar las manos o cansar las manos. Qué interesante. Y esa es de las Ajá. cosas que más recuerdas y al final era como un examen por parte de estos maestros. Era como una Ya. evaluación para ver dónde estamos, ¿no? Mm. También nos hacían otra muy curiosa con gafas. Esto fue en otro lugar que parecía una escuela de Harry Potter y había como una vitrina con gafas con diferentes colores y cada quien tenía que elegir un color. Entonces yo agarré unos lentes moradas y tengo que decir que en este tiempo también morado era mi color favorito. Y como ya sabemos, el color representa el chakra corona, ¿no? Correcto. Entonces, yo cada vez que me ponía las lentes, podía ver como el mundo espiritual. Yo veía, hay una película de Hollywood Mm. que es así, donde se ponen los lentes y ven la realidad. Ya no me acuerdo ya cómo se llama, Mm. pero algo parecido. Cada vez que me ponía los lentes, yo miraba como lo que los demás no ven, ¿sí? Ok, Entonces eso me hicieron entender que este era mi don, que yo puedo ver más allá de la realidad claro. y puedo mirar el mundo espiritual, ¿no? O sea, sí, un poco como que además es paradójico, ¿no? Porque por un lado es puedo ver más allá de la ilusión, más bien, ¿no? O sea, como más allá de lo ilusorio que podría llegar a ser lo que nosotros creemos que es la realidad, ¿no? O sea, Exacto. como el Ujú. cuerpo físico y los límites materiales, me refiero a las estructuras, paredes, en fin. Y lo interesante es que desde niña tienes este preconcepto de que lo que estamos viviendo es una ilusión, pero esto me lleva a otra parte de igualmente tu vida, en donde por alguna razón conectas con la información de Dolores Cannon. Me gustaría saber ese preámbulo, porque ¿qué es lo que tuvo que pasar para que con Dolores Cannon existiera ese match, digamos? O sea, como esta mujer tiene algo que compartir y quiero saber más a través de ella. ¿Recuerdas cómo fue ese momento? Sí, claro. Mm. Em, bueno, todo lo que pasó antes fue bastante, ¿no? Fueron casi, yo creo que 15, casi 20 años
de puros viajes por diferentes países, de estudiar muchas cosas. En esencia estaba buscando respuestas, ¿no? Ya. Y nunca me quise anclar en el sistema, en la Matrix, porque sentía desde niña que era algo artificial y que había algo más allá. Y como había crecido en Alemania, en una ciudad de concreto y todo este sistema, yo anhelaba mucho la naturaleza, ¿no? Yo Mm. decía, tenemos que regresar como a la vida indígena, a la selva, a sembrar, ¿no? Y este anhelo me trajo a Sudamérica. Entonces, primero viví unos años en Perú antes de llegar a México y ya llegando aquí, pues estaba yo dando ya cursos en eventos porque pues ya pintaba mis visiones de otras dimensiones y comenzó a través de invitaciones a las exposiciones, ¿no? A través de mis cuadros y después me comenzaron a preguntar, pues cuéntanos de tus cuadros y comencé a dar conferencias en diferentes eventos. A través o sea, digamos que las primeras conferencias que diste fue gracias a los cuadros que hiciste. Yo diría que sí, ahorita que Ah, lo cuento me estoy dando cuenta que qué sí fue así. interesante. Está interesante Sí, porque explicabas tu arte que estaba relacionado con lo que habías visto o vivido o tenías estas visiones, ¿no? sí, claro. Y Mm. para este entonces también ya había pasado por experiencias con chamanes en la selva peruana, en el Amazonas, ya había aprendido con diferentes maestros, entonces eran temas que yo como quería acercar a la juventud o a esta sociedad moderna, pues que sí hay algo más allá en el mundo invisible. Sí, sí, Ujú. sí. Y estas experiencias con chamanes están relacionadas con enteógenos. Sí, sí. ¿Y eso fue para ti una revelación o una confirmación? Porque para muchas personas esto es como la revelación, ¿no? Sí, Yo me incluyo. Y para otras personas es solo la confirmación, es solo como, ah, ok, entonces lo que he vivido ha sido parte de esto mismo, ¿no? ¿Cómo lo viviste eso? yo lo viví como una confirmación Mm, total, porque como te comento, sí, desde los 7 años hasta los 14 fue muy intenso, todas las experiencias que tuve, y a los 14 más o menos comencé a compartirlo con amigos y de ahí me cerré, ¿no? Me cerré y ya no hablé más de esto. Entonces, al llegar con esos chamanes, y obviamente me entró la duda si todo claro. esto había sido imaginación, Sí, ¿verdad? sí, sí, O sí, sea, si sí. uno es el único que tiene estos Mm, viajes, sí, pues, ¿no? Incluso mis papás me mandaron al psicólogo y ahí wow. también ya me comencé a sentir insegura, ¿qué tal si sí me estoy imaginando todo? Entonces, cuando yo tengo mis primeras experiencias con sustancias psicoactivas, lo primero que pasa es que estos mismos seres que toda la vida me estaban entrenando se me presentan, me explican toda la situación, me dicen que bueno que ya estás aquí, ahora ya entiendes por qué te buscamos de niña, ahora te explicamos, somos pleiadianos, somos tu familia cósmica, todo fue parte del plan divino, tú misma has sido entrenada antes de esta encarnación, tú elegiste todo lo que te pasó en tu vida y entonces comenzó esta nueva etapa de mi Ya. vida, Ya. ¿no? Entonces Entonces, es ahí en donde está el puente para llegar a Dolores Canón. exacto, porque a través de esto comencé a confiar en mis intuiciones, comencé a tener más avistamientos, más experiencias al día, o sea, veía tantas naves y comunicaba con ellos y telepáticamente, de repente aparecían muchos seres en mi habitación para llevarme plática, explicarme cosas. Entonces, de alguna manera, cuando yo ya comencé a pintar estas experiencias o estos mensajes que me transmitían, comenzaron las invitaciones a los eventos y de ahí alguien dijo, oye, ¿por qué no das una conferencia? Y desde Cuántos años tenías cuando la primera conferencia, las pinturas?
Ya mucho, porque ya tenía mis hijos, ¿no? O Ya, sea, tenía más de 27 años. ya. Ujú. Y entonces, porque todo eso ya es otro capítulo, ¿no? Traté de hacer una vida normal, con hijos, casa, trabajo. Una vida terrestre, ¿no? Exactamente. Y fue justamente en este momento que todo se derrumbó en mi vida, o sea, toda esta vida que me había yo creado, Sí. ¿no? Y justo pasó en el año 2012. Entonces, como yo también soy astróloga maya pleiadiana, el Mm, 2012 fue una fecha importante para nosotros claro. y yo pensaba que para el 2012 ya iba a vivir pues mi sueño, mi misión, el destino que me tocaba, ¿no? Y pasó justamente lo contrario, que todo se me derrumbó, pero todito, ¿no? Mm, Entonces de repente me quedé así y dije, pero ¿qué está pasando? ¿No? Sabía que 2012 era algo importante, entonces tenía que confiar, pero estaba honestamente muy destrozada, decepcionada, sí. no entendía qué está pasando, Lo ¿no? platicas en el libro, de hecho, pero me gustaría que las personas también se quedaran picadas en qué fue lo que pasó para que adquieran Sí, el libro y también logren empatar con esa parte más, pues, digamos, humana y estos procesos humanos por los que todos pasamos siempre y cuando tengamos cuerpo, ¿no? sí, Entonces, eso, porque es muy interesante. Para mí fue muy valioso el hecho de que compartieras una parte que es muy íntima, sí. ¿no? Con el Sí, tema de sí. la pareja, en fin. Era importante justamente para que la Claro, gente entiende que hay que pasar por esta noche oscura del del alma, alma, se llama, ¿no? exactamente. Es un proceso de muerte total de Total. todo lo que uno creía que Sí, es, que construyó, a dónde va su vida. eso es súper bueno. Ajá, y por eso lo metí también para que entendieran, pues, no solo este dolor, pero el sacrificio, la entrega, Claro. la confianza ciega Sí, a sí, sí, entregarse sí, a sí. eso, ¿no? Y fue justamente en este momento que otra vez recibí una llamada para dar una conferencia y justamente me pedían el tema de la ascensión a la nueva tierra, la transición de la 3D a la 5D. Entonces estaba comenzando a elaborar la conferencia y dije, voy a buscar una imagen en Google que le encaje, ¿no? Algo de Nueva Tierra. Entonces puse Nueva Tierra y me Mm, apareció una claro, imagen de Flores Cannon. por ¿Sí? supuesto. Sí, pero tiene un libro que así se llama, ¿no? La Nueva Tierra no sea, creo Sí. que no lo conozco. Lo buscaremos. Pero la gente que nos está... Ya, es el de las 3 olas de voluntarios y la Es Nueva correcto. Tierra. Es Así correcto. este libro es, sí. Entonces veo este anuncio y digo, wow, qué curioso, es una ancianita. ¿Cómo es posible que ella habla de la 5D? Como ves que yo siempre decía, pensaba que los adultos, los más grandes, pues no tienen Sí, acceso. como esos prejuicios, ¿no? Exacto. Sí, Entonces buenísimo. me dio muchísima curiosidad y me metí a ver su video sobre esta nueva tierra en la 5D. Y en cuanto escuché su voz, era así como que sentí en todo mi cuerpo un amor, un cariño. La reconocí su alma y dije, ella sí es mi familia. O sea, Mm, yo la consideré como mi abuelita, ¿sí? mm. Sentí que es mi abuela álmica, que realmente venimos del mismo linaje, ¿no? Y fue como, estuve muy, muy impresionada por ella, o sea, vi muchísimos videos y no podía creer que una persona de su edad hablaba de una realidad que yo estaba viviendo y ocultando, ¿no? Buenísimo. Entonces, compartí estos videos con unos amigos y ellos fueron los que se dieron cuenta. Y, fue la idea de mis amigos de que yo estudiara este método. A mí ni se me Ah, pasó por la ujú, cabeza. ujú, ¿Sí? ujú. Yo nada más me quedé fascinada con la señora, hice mi conferencia y luego mis amigos me decían, pero Senia, si eso es lo tuyo y nosotros queremos que nos hagas regresiones, yo también quiero conocer mi origen cósmico.
¿no? Entonces, por favor, ve y estudia esto y nos traes este método a México. Pero como yo estaba en un momento pues muy difícil de mi vida, había perdido también mi trabajo, mi ingreso, todo, pues no tenía oportunidad de viajar a Estados Unidos y pagar el curso, que en este tiempo era un poco caro porque era en un hotel y había que viajar. Claro. Entonces les dije a mis amigos, pues me encantaría, pero pues no tengo dinero. Y entonces ellos se ofrecieron a juntar entre ellos para facilitarme este viaje, ¿no? Entonces a mí me conmovió muchísimo, nunca me Muchísimo. había pasado algo así. Tan hermoso. Sí, fue hermoso y fue como la primera señal externa que el universo quería que yo hiciera esto, ¿no? Como el apoyo en esta dirección, ¿no? Entonces, yo acepté, dije, bueno, pues si el universo me está mandando este apoyo, va. Pero luego pasó algo muy curioso que seguro ya lo leíste en el Sí, es libro. una locura, eso es una locura, ¿eh? Pero cuéntalo, Sí, por favor. sí, pues tenía una cuenta vieja en Alemania y recibí una notificación que me llegaron, que me llegó una cantidad de dinero a esta cuenta que fue exactamente el monto que necesitaba para hacer el viaje y estudiar con Dolores Cannon. Sí, sí. Fue así, ni un peso más ni menos. Eso, Era sí, de para hecho el así lo vuelo, para escribes el igual, curso. ajá. Escribes que fue la Ajá, cantidad exacta. ajá. Entonces yo en el principio pues pensé, no, pues ¿cómo vas a agarrar este dinero? ¿Qué será? Entonces me esperé y luego ya mi guía me dijo, no te preocupes, nosotros te lo mandamos, ¿no? Ah. Tú agarra nomás. Y sí, resulta que fue un error de banco, nunca me lo reclamaron, nunca jamás. Y con este dinero ya pude viajar a Estados Unidos, no, perdón, a Alemania y Ajá. a tomar el primer curso. Y ahí también pasaron muchas sincronías que comparto en mi libro Mm. de cómo todo fue tan fácil, tan sincrónico. Realmente fue como si me hubieran desenrollado una alfombra para llegar ahí, ¿no? Nomás tenía que seguir la Sí. pista. Sí, Ujú. buenísimo, buenísimo. Y luego tuvimos una charla antes de grabar por teléfono y me compartiste algo que me llamó muchísimo la atención. Y fue que aseguras que Dolores es seguida o cubierta o está protegida por una nube, que es una nave. ¿Cómo es que podrías explicar esto? ¿Realmente es una nube en forma de nave? ¿Cómo está esa dinámica? Me pareció interesantísimo cuando me lo compartiste. Sí, esta nube, bueno, sabemos hace mucho tiempo que las nubes se camuflajean en las nubes, ¿no? Eso ya es conocido. Yo Correcto. ya los vi mil veces, para mí es totalmente normal y si buscan en internet van a encontrar miles de imágenes, ¿no? Entonces yo ya sabía por algunos videos de Dolores que decían que es común que cuando ella llega haya interferencias en la electricidad. ¿Sí? Que se va la luz o Mm. fluctúan las luces. Y eso ya lo sabía. Y cuando yo llegué al hotel, Dolores todavía no había llegado y era un día muy soleado en los Alpes de Alemania, hermoso. El clima tenía que quedar así, ¿sí? Así estaba predicho. Pero en el momento, pues, justo antes de que ella llegara, al lado de nuestro hotel había una montaña y en esta montaña apareció una de estas nubes lenticulares que se reposan arriba de una montaña y comenzó a poner todo gris y salía estática, se veían rayos, ¿no? Mm. Saliendo de la montaña, a la montaña. Y de repente apareció Dolores y en nuestras clases también había como interferencias de luces. Entonces, después de las clases hablamos con unos compañeros y dijimos, no, pues, ¿tú crees que fue ella? No, pues obvio, mira, y nos salimos, tomamos fotografías de la nube y todo, y pues nos quedamos todos muy impresionados, ¿no? Y es algo que ella misma comenta, que sale en sus libros y que también otros estudiantes comparten, que es algo muy común
que había pues esta fluctuación en la electricidad La cuando electricidad. aparecía. Y otra cosa que yo noté es que siempre traía una esfera de luz a su alrededor, Ya. ¿no? O Eso sea, es algo que tú notas a través, digamos, de tus dones. no, no se puede decir porque yo no tengo el don de este tipo de visión. Mm, Yo no veo auras. Yo lo que tengo es percepción. Es como una intuición que luego mi cerebro me lo traduce en imágenes. Pero ya. no tengo este don de la visualización, ¿no? Y la verdad, las únicas dos veces que he visto a alguien con esta esfera fue Dolores Cannon y el papá de mi primer hijo, que lo vi en la calle caminando con esta misma esfera. Oh, wow. Sí, entonces también ahorita ya sé que nada es casualidad, Por ¿no? supuesto, ¿no? Que Eso sí, tuve que tener eso nos ese... queda, eso ya no es una cuestión a discutir, ¿no? O sea, nada es casualidad, ¿no? Nos gusta decirle así, nos gusta decirle que es casualidad, pues porque estamos en el juego de olvidar y recordar, ¿no? Pero, pero bueno, y bueno, pues me imagino que a partir de ahí fue un antes y un después, porque tú tomas, a ver, yo así te lo digo, Senia, eres una referente en el método de Dolores aquí o sea, en Puebla, Tepoztlán, Ciudad de México, ¿no? Mucha gente te contacta con la pues posibilidad de que tú puedas hacerles una regresión y una terapia, ¿no? Entonces, me imagino que esto también es un antes y un después en, en tu vida. Cuando terminas los cursos y tal, ¿cuándo es cuando te avientas a hacer, digamos, la primera regresión? ¿Cómo te fue en esa primera regresión? Me gustaría saber ese dato. Sí, bueno, es que la forma como se hace esta licenciatura es que primero se toma el primer curso y luego te mandan a practicar. Hay Mm, que hacer por lo mínimo, creo que fueron 25 sesiones antes de poder acceder al segundo curso. Y después del segundo curso son 75 sesiones más para ya poder considerarse ah, entrenado, ¿no? Existe también un tercer grado, un tercer mm. nivel, que ya sería la recomendación personal por el instituto. Este paso ya no lo hice porque pues ya tuve tantos pacientes que realmente no quería que me sigan recomendando. Al principio fue, sí, al principio fue un poquito lento. Obviamente comencé con mis amigos más cercanos, los que Claro. querían juntar el dinero para mi viaje. Y me acuerdo que estaba muy nerviosa. Tenía un concepto de hipnosis como algo mágico, algo fuera de este mundo. Y realmente mi cerebro no lograba entender todavía cómo lo iba a hacer, ¿no? O sea, mi cerebro no entendía cómo es posible, ¿no? Y tenía dudas. Yo tenía muchas dudas de que pudiera sanar a alguien que tiene cáncer porque no entendía todavía este mecanismo. Sí tenía toda la fe y creía en Dolores Cannon, pero estaba muy insegura, ¿no? Entonces las primeras sesiones también no se pueden cobrar porque uno va practicando y ya poco a poco yo diría que sí tardó como mínimo 2 años en lo que ya se corrió la voz y tengo que decir que yo nunca me anuncié en ningún lugar. Wow. Todas las personas que llegaron conmigo fueron por referencia, por recomendación y hasta hoy en día es boca en boca. Bueno, ya no porque ya publiqué el libro, pero en general es así. Nunca hice ningún anuncio para las terapias y explotó. O sea, Sí, o sea, explotó durísimo, durísimo. Porque sí. además vi la plática que hiciste con Mindalia. Hice mi tarea, entonces traté como de diferentes fuentes ver tu perfil. Y con esta chica, con de Mindalia, dijiste dos cosas que me llamaron la atención. Una fue que había personas que salían de tu consultorio, perdón, entraban con cáncer y salían sin cáncer. Esa es una que dije, wow. Y la otra es que la agenda la tienes cerrada. Y, o sea, en la entrevista le dijiste, tengo la agenda cerrada
No quiero saber nada de pacientes porque ya tengo bastantes. Pero pueden entrar a la página de QHHT para ver quiénes son los certificados en México, ¿no? Como para contactar a alguien más. Sí, pero es la página oficial de dolorescanon.com. Ah, ok, ok. En esta Porque la página, QHHT es la tuya. Es exactamente, es correcto, la es mía correcto. personal, sí. Sí, pues así es. Oye, Después de un tiempo, sí. no, es que me gustaría, me quedé con esta duda. Bueno, tienes las 25 sesiones de práctica, luego otras sesiones más de práctica. ¿Y cómo es que te, digamos, avientas a, bueno, ahora sí ya tengo todas las herramientas para hacerlo profesional? ¿Y te acuerdas de esa primer regresión? O sea, ¿recuerdas quién, bueno, tal vez no quién fue, pero cómo fue esa primera ocasión en la que alguien desconocido, digamos, como que te dio la confianza? Porque yo estoy convencido, bueno, igual me dedico a dar consultas, en mi caso es de numerología, de que siempre las primeras personas, o sea, estas que no te conocen de alguna manera, pero como que te brindan la confianza, para mí es de lo más valioso que hay. O sea, es como el primer seguidor, la primer persona, el primero que confió, para mí están en un lugar muy especial de mi vida. Y me gustaría saber si tú recuerdas esa primera vez o cómo es que hiciste esta transición de que la gente después lo fuera recomendando de boca en boca. Honestamente, no recuerdo el primer paciente tal cual, porque como los primeros 30 creo, todos fueron conocidos, ¿no? Mm, Y en esta práctica sí había pues inseguridades, todavía no sabía bien qué importancia tiene el ritmo y el sonido de la voz para poder hipnotizar a las personas, ¿no? Uno no puede platicar así como platicamos y ahorita, no, me queda ¿no? clarísimo. Ujú. Entonces fueron estos pequeños detalles que iba refinando, pero la que sí me acuerdo muy, muy bien fue mi primera paciente de cáncer, ¿no? Fue Buenísimo, a ver, como, platícanos eso. sí, eso fue un reto muy grande y tengo que decir que fallé horrible. Mm, No buenísimo, pude eso está ayudarle a la fantástico señora. porque de ahí aprendiste, ¿viste? Sí, exactamente. Entonces me acuerdo que fui y decía, no, yo confío en Dolores. Si Dolores lo puede hacer, yo también puedo. Es posible, es posible, es posible, Sí, ¿no? sí. Entonces yo iba a la sesión así y ellos, claro, tenían todo su expectativa, su confianza depositada en mí y estuve muy insegura, muy nerviosa y no lo logré porque esta señora eh, no me dejó realmente acceder a su intimidad. Ella tenía esta actitud de, tengo cáncer, quítamelo. Y Mm, yo aquí estoy, tú sácamelo, ¿no? mm, Entonces como que no se abrió a colaborar conmigo, claro. a dejarme entrar en sus intimidades, a compartirme cuáles son sus miedos, sus dolores, sus secretos, porque ahí es donde entramos a la emoción que está generando el cáncer. Esto ya lo sé hoy, Claro. ¿no? Entonces yo fallé con esta señora porque no logré llegar hasta la raíz de la emoción que estaba generando su cáncer, ¿sí? Wow. Sí, Porque todavía no tenía esta autoridad y seguridad para imponerme a su ego, école. ¿sí? Y sobre todo lo siguiente, que es bien curioso como al final eres solamente el canal de la autocuración de las personas, Exacto. ¿no? O sea, no es como que tú con una varita mágica salgas y cures a la gente. No, debe haber esta unión, pero con la persona. Como dices, o sea, como hacer tal vez a un lado el ego, e identificar los miedos, las emociones potentes que generan un cáncer, ¿no? Y entonces es en donde te conviertes en el canal. Exacto, en realidad ni siquiera soy canal, soy simplemente una herramienta, Mm, soy la persona que tiene que saber cuál preguntas hacer
para que el paciente se ilumine. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y bueno, me Entonces, queda clarísimo o sea, que lo haces, ¿no? Yo hace unos días estuve ahí y yo te puedo decir que mi pequeño dolor de cadera que tenía de este lado ha desaparecido. Y todavía al siguiente día, cuando me desperté, yo generalmente me despertaba con ya la molestia, digamos, normal en mi vida. Y en eso veo y digo, ay, hasta me siento diferente, o sea, con la, ¿sabes? Movilidad ya restaurada al 100%. Fue algo, exacto. es Y algo, este es todo el secreto de esta terapia. La gente tal vez tiene dificultades de creer en esto porque están muy anclados en el mundo físico, ¿sí? mm, Estamos acostumbrados de tratar los síntomas de un padecimiento, pero aquí en esta terapia trabajamos la raíz y la raíz siempre, siempre, en todos los casos de este universo, son las emociones. sí, Bueno, sí, de sí, esta sí, tierra, tal vez no sí, del de esta universo. tierra. Exacto. Entonces, cuando yo descubro cuál es la emoción que está generando un problema en el cuerpo y por lo tanto como consecuencia un síntoma físico, porque estos síntomas físicos no nos quieren hacer daño, es la manera como el alma se comunica con nosotros, como nos quiere avisar, oye, algo está mal. Si Mm, te duele la cadera, tu alma está tratando de comunicarte sí, algo, claro, ¿sí? correcto. Entonces, para sanar, lo único que tenemos que hacer es escuchar qué es lo que el alma quiere comunicar y luego atender este problema. Sí, buenísimo. ¿Sí? Es todo. Y llegar al inconsciente, ¿no? Y me recuerdas una frase de Jung, de Carl Jung, que dice, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el sub, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino, ¿no? Exacto. Entonces es un poco relacionado a eso, porque yo lo que identifiqué en la terapia que hicimos es que son, o bueno, yo identifiqué tres fases, ¿no? Una fase preliminar de meditación, luego otra más en donde se conecta con una vida pasada y luego el llegar a platicar literalmente con el inconsciente, que creo que ese es como el núcleo de todo lo demás, ¿no? Entonces, Sí. eso me pareció fantástico. Y bueno, estamos haciendo mucha publicidad. En una de esas, y te van a llegar más personas pidiéndote, por favor, que te, te hagas un espacio en tu agenda para las terapias. Y ahora me gustaría empezar a cerrar en la motivación. ¿Cuál fue la motivación de hacer el libro? O sea, ¿qué te ha motivado? Tengo entendido que lo escribiste en pandemia. Antes de la pandemia, sí, Ya. fueron 4 años de trabajo y Ah. la motivación no fue mía, me forzaron a patadas los extraterrestres. Ya. O sea, Así se podría decir. ya, 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 ya. ¿A través de sueños o cómo fue No. este? Bueno, todo comenzó pues con mi práctica de terapias. Al principio todo iba tranquilito, todo normal, tenía vidas pasadas en la Edad Media, en Grecia, en diferentes lugares, y de repente se comenzó a cristalizar que casi todos mis pacientes se iban a otros planetas, ¿sí? O sea, ya nos íbamos de la Tierra y podría decir que 90% de mis pacientes comenzaron a recordar vidas pasadas en otras dimensiones y en otros planetas extraterrestres, obviamente. Se veían a sí mismos en otros cuerpos, en otros mundos, describían las ciudades, la forma como se alimentan en sus planetas y lo más importante, su relación con la Tierra y con la humanidad. Mm, Entonces, como ya comenzaron a surgir, y aparte me compartían muchas informaciones acerca del mundo, del futuro, y pues llegó a tal grado que me dio una crisis, ¿sí? Tuve así como una crisis que ya no supe qué hacer con tanta información, me sentí súper sobrecargada y ahí fue donde me dijeron, mira, por ahorita
no tienes que hacer nada con esta información, pero tú estás en este lugar, te pusimos en este lugar, no por casualidad. No es casualidad que vienen toda esta gente contigo. Queremos que tú compartas a la humanidad cuál es la esencia, la naturaleza verdadera del Homo sapiens y qué estamos haciendo aquí en la Tierra y por qué estamos aquí, ¿sí? ¿Cómo llegamos? Entonces, todas las siguientes sesiones que tenía, cada cliente que llegaba, y no importa si venía de aquí de México, porque también tengo pacientes que vienen en avión de otros países, ¿no? No importa quién llegaba, todos me comenzaban a relatar los mismos hechos, ¿sí? No importa de qué religión, de qué cultura, todos me contaban lo mismo y me comenzaban a insistir que yo anotara esto porque lo tengo que compartir con la mayor cantidad de personas que yo pudiera alcanzar. Y que era muy importante que los avatares que ya fueron entrenados para esta vida, que se despertaron porque se nos están quedando dormidos. Entonces, por eso me urgían a mí de hacer eso. Pero yo estaba súper sobrecargada con 1000 cosas, pues mis hijos y el trabajo y otras cosas, ¿no? Claro. Entonces yo decía, no, pues escribir un libro, ahorita sacar 1600 horas de grabaciones para escucharlas y recortarlas y editarlas y transcribir los pedacitos, ¿no? Luego ordenarlos, hacer el rompecabezas de en qué capítulo va cuál historia y luego armar como el círculo, ¿no? De la historia del libro. Eso me tardó 4 años. Trabajar de la mañana hasta las 4 o 5 de la madrugada. Realmente me agoté muchísimo en este tiempo y dije, bueno, ya están insistiendo tanto, o sea, no me dejaban tranquila, ¿eh? O sea, no podía hacer nada si no estaba yo trabajando en esto. Y ya cuando por fin terminé, ya pregunté en una regresión, le digo, ya están satisfechos, ya me van a dejar en paz. Y me dicen, no, pues muchas gracias, viene más trabajo. Todavía viene más trabajo, porque además estás por sacar un segundo libro, ¿no? Sí, bueno, es algo inevitable porque la información sigue llegando. Ahorita todavía no lo tengo planeado, pero sí, mientras me llegan las historias, claro, ya voy haciendo anotaciones en mi registro para saber cuáles son las partes que voy a editar más adelante. Claro. Sí, para que sea más... ahorrando. Sí, exactamente, para que sea más fácil, tengas menos tiempo de desgaste, ¿no? Sí. Buenísimo. Sí, y hay partes en las que te refieres a la pandemia, ¿no? Hay partes en las que dices, y me parece que por eso vamos a pasar por... de hecho hay una regresión aquí que habla... No específicamente de una pandemia, pero sí que se están preparando para un momento importante en el planeta. Exacto. Y comentas en el libro, dices, muy posiblemente ese momento importante es el que estamos pasando ahora, ¿no? Una pandemia en donde estamos encerrados, sí. Por completo, una enormísima joya este libro, porque de hecho es con lo que me gustaría cerrar, que es la propuesta. Y como yo te dije en vivo en la consulta, te decía que es la primera vez que yo escucho la propuesta de que somos como exactamente en Matrix cuando Neo se acepta como para saber qué hay fuera de la Matrix y literal se desconecta de una cápsula, ¿no? Entonces... Sí. Una de las propuestas del libro, mucho más allá de saber si hay vida después de la vida, porque ese es como el preconcepto para llegar a la idea de que todos estamos en una especie como de conexión con un ser de origen cósmico que está teniendo un sueño que somos nosotros, ¿no? Sí, así es. La manera más sencilla, como lo explico siempre, es que el alma es infinita, ¿verdad? Viene de la fuente del Big Bang, desde la fuente primordial.
Entonces, si somos un fractal, una chispa de esta fuente y nos vamos expandiendo como el universo, existimos mucho más tiempo que la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra alma es más antigua Que que es la misma incluso el tierra. planeta Tierra. Claro. Entonces debemos de haber tenido conciencia y vida en todas las otras manifestaciones de vida que existen, desde el polvo estelar hasta mini organismos, hasta plantas, hasta animales. Entonces, en este sentido, la humanidad es una expresión final de esta conciencia en este plano 3D. Entonces, nosotros, como Homo sapiens, como este cuerpo en la materia, somos la extensión en la materia, la densificación de nuestra alma que tomó una forma, que habita este cuerpo que yo le llamo el traje humano, que fue creado por la ayuda de nuestros hermanos mayores con la genética, ¿sí? Del mono y pues el ADN extraterrestre que se le Claro. agregó para crear este traje humano que nos sirviera a los seres extraterrestres poder tener una experiencia humana en la densidad, un vehículo, ¿sí? Buenísimo. Sí, 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 Uh-huh. sí, o sea, y olvidar para recordar, ¿no? Bueno, eso es otro tema. Ese es como el juego, ¿no? O sea, si Exacto. tomamos en cuenta que la Tierra es como una universidad para almas, donde dijimos, todos nosotros dijimos, a ver, somos eternos, somos seres de luz, todo está muy bonito en el universo, pero ¿cómo se siente la densidad? Mm, ¿Qué pasará si me densifico? ¿No? Y parte de los efectos secundarios de la densificación es justamente esta desconexión, el velo, ¿no? Y como nos crearon esta tierra como un campo de experimentación, como una escuela viva, entonces esta escuela también está en cuarentena, porque nosotros aquí detonamos bombas nucleares y podemos crear mucho daño en el universo, ¿no? correcto, Entonces, correcto. energéticamente estamos como blindados para que podamos aquí adentro tener todas las experiencias, experimentarlos, vivirlas, sin afectar tanto el resto de la creación, ¿no? Buenísimo. Sí, Uh-huh. me parece fantástico. Y bueno, desde acá invito a la gente a que adquiera el libro de Todos Somos Avatares. Es un librazo, es una propuesta increíble. Me gusta mucho que es una forma muy natural de leerlo porque es con base en las entrevistas y luego las anotaciones de Senia. Son anotaciones puntuales de lo que están respaldadas, de lo que ha vivido a través de las entrevistas, pero también de como tal, o sea, su vida, ¿no? O sea, que eso es lo que yo creo vale la pena, porque ahí está, digamos, lo que para mí es lo más valioso, que alguien de primera mano se abra a decirte temas que normalmente no son abiertos en la mesa, ¿no? Entonces, yo estoy sumamente agradecido de que me hayas, de que hayamos tenido esta sincronía. De hecho, seguiremos con otras cosillas que tenemos pendientes en esta 3D. Y bueno, no sé si por último quisieras decir algún mensaje, algo que quisieras que se quedara. Pues primero que todo agradecerte también este canal para poder llegar a más personas y compartir pues esta nueva perspectiva del mundo. Quiero mencionar también que el libro está también como audiolibro en Google Mm, Play, Spotify, en 44 diferentes plataformas y también está en inglés, ¿no? Para gente que lo quiera leer en inglés. Y pues lo más importante creo que quisiera compartir o bueno, más bien quiero compartir pues que se atreven a vivir su auténtica verdad, no importa qué tan fantástica sea. Algo que me está pasando ahorita, eh, después de publicar el libro, mi canal de YouTube que se llama Conversaciones con Akasha, y también quiero pues mencionar que tenemos un grupo de Facebook que se llama Todos Somos Avatares, que es un grupo para contactados, para personas que tienen sueños de abducciones o
experiencias con enteógenos que tienen algún contacto con otras dimensiones y creen que se están volviendo locos, que están solos, que sepan que estamos armando este espacio. Ya somos cientos de personas ahí compartiendo todo esto. Y lo que quería decir es que cuando nos atrevemos a ser este personaje y vivir este cuento, somos también guías para los demás. Y hoy en día entiendo que mi personaje, no Senia, el personaje de yo como la chica cósmica, la avatara, ¿no? Yo represento en esta Matrix la magia, la cosa misteriosa, ¿no? El hecho de que yo existe y que yo haya escrito este libro les muestra a la gente que existe la magia, la divinidad y algo más allá. Y eso es lo importante, ¿no? Que anclemos a esta realidad en nuestro día a día. Hoy día ya no me da vergüenza, ya no me da pena decir que soy una pleiadiana híbrida y que todo esto existe porque estoy segura, segurísima. Es mi realidad, entonces ya no puedo pretender que no es o sentirme mal si alguien no me crea, ¿no? Entonces quiero decirles que por eso también aparezco mucho en los sueños de las personas, ¿no? En este grupo vemos que mucha gente sueña conmigo y eso no es algo personal y no es que yo ande en el astral visitando a todo el mundo, más bien soy el símbolo. Claro. De la magia, la personificación de esta criatura mágica. Entonces soy yo la que aparece en los sueños entregándoles atributos y espadas y cristales a la gente, ¿no? Y mientras más seamos en el colectivo, que nos atrevemos a ser quienes realmente somos, más rápido vamos a cambiar este colectivo a la autenticidad, donde cada quien toma su lugar que está predestinado para uno y donde sirve al todo por haber tomado este lugar, ¿no? A fin de cuentas, esta es la misión de mi trabajo y el mensaje de los extraterrestres: quién eres, de dónde vienes y qué haces aquí en la Tierra. Y esto debe de estar alineado, ¿no? Buenísimo. Y que además comentas que esas preguntas son un hackeo mental. Así que invitamos a las... Así me dijeron. Invitamos a las personas. Sí, que el simple hecho de preguntarse estas preguntas, por la ley de resonancia, va a traer las experiencias o las señales que necesita como reconfirmación. Eso está de joya. De hecho, me encanta cerrar así. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y por qué estás aquí en la Tierra? Así es.